Universidad Industrial de Santander y residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Vamos a dar inicio entonces a la actividad de la correlación clínico-patológica. Primero que todo, pues, quiero aclararles que, al igual que ustedes, yo también parto del enfoque desde el pequeño resumen de historia clínica que les enviamos por correo, y pues yo también desconozco el desenlace del paciente. Entonces se trata de un paciente de 54 años, natural de Cali, pero que vivía en el barrio El Salado, pues específicamente en la comuna 13 de San Javier. Este paciente vivía en unión libre y tenía 3 hijos y se dedicaba a las labores de construcción y específicamente a la limpieza de los zócalos. Este paciente entonces consulta en la enfermedad actual por un cuadro de aproximadamente 6 meses de evolución, caracterizado por cefalea holocraniana, intermitente inicialmente y luego permanente, con un dolor de intensidad progresiva que había alcanzado más o menos 8/10 en la escala análoga del dolor, además múltiples despertares nocturnos y que condicionaba que el paciente consumiera AINES y acetaminofén de forma frecuente. Entre esos 6 meses y una semana previo al ingreso, el paciente tuvo múltiples consultas por el servicio de urgencias donde se le dio manejo sintomático. En alguna de esas visitas estuvo hospitalizado, le hicieron una tomografía de cráneo simple donde se evidenciaban unas hemorragias puntiformes, gangliobasales y cerebelosas bilaterales, por lo cual al paciente se le dio manejo sintomático y se envió a casa con un mapa, para realizarse un mapa. Una semana previo al ingreso hospitalario, el paciente refirió parestesias en miembro superior izquierdo y hemisferio izquierda durante la cefalea. ¿Alguien podría apagar el micrófono, por favor? ¿Alguien tiene el micrófono encendido y se escucha? Bueno. Y al hacer la relectura de las imágenes, aparentemente se hizo un diagnóstico de una posible neurocisticercosis y por eso fue que el paciente decidió consultar. A la revisión por sistemas, el paciente refería a astenia, adinamia, hiporexia y una pérdida no cuantificada de peso, que lo referían en la historia como la ropa le quedaba más grande, sin referir ningún otro síntoma. Ocasionalmente tenía náuseas, pero no refería a ningún síntoma respiratorio puntualmente. El paciente, como antecedentes, teníamos que era hipertenso, tenía dislipidemia y una prediabetes con una glicada de 6,4, que desconocemos de qué tiempo era, que era manejado con losartán, hidroclorotiazida, amlodipino y atorvastatina, quirúrgicos, una arteriografía inguinal, tóxicos. Era un paciente que previamente tenía un consumo pesado de alcohol, pero que desde hacía aproximadamente 15 años ya venía con un consumo intermitente del mismo. No tenía antecedente de tabaquismo activo o pasivo, ni consumo de sustancias psicoactivas. Exposicionales el paciente tampoco tenía, al menos a biomasa, y se había tenido exposición a humo de algunas sustancias como pólvora en la infancia, y además de eso había criado cerdos hasta hacía más o menos 12 años. No refería a alérgicos, familiares ni transfusionales, y específicamente respecto a los antecedentes exposicionales y epidemiológicos, realmente no teníamos datos en la historia clínica. Entonces, al examen físico del ingreso de este paciente, vemos que era un paciente en buenas condiciones generales. En general, los signos vitales estaban normales. Digamos que al examen de las mucosas, del cuello, cardiopulmonar, abdomen y las extremidades, realmente no había hallazgos positivos. En la valoración neurológica, nos cuentan que el paciente estaba orientado en las 3 esferas: nomina, comprende, tenía una isocoria normorreactiva, unos movimientos oculares normales, conservados, sin asimetría facial y sin alteraciones en pares bajos. Y sí llamaba mucho la atención que tenía una monoparesia 4/5 en el miembro superior izquierdo, con la fuerza conservada en el resto de las extremidades y los segmentos, y con unos reflejos normales de forma pues global y simétrica. El paciente tampoco presentaba alteraciones cerebelosas ni alteraciones en la marcha, y pues menos la presencia de signos meningios. Entonces, de forma inicial se le hacen unos paraclínicos en los cuales pues llama la atención, pues tenía unos leucocitos normales, pero tenía una pequeña linfopenia en el diferencial. Tenía una hemoglobina de 16,5, pero no suministraron pues el valor del hematocrito, del volumen corpuscular ni del ancho de distribución. Unas plaquetas normales, le hicieron una prueba de HIV que fue negativa. La bioquímica renal estaba normal, un citoquímico de orina que llamaba la atención, la presencia de proteinuria y una glucosuria
que cuando vamos a ver la glucosa sérica también estaba elevada. No sabemos si fueron tomadas en el mismo tiempo o fueron tomadas en tiempo diferente, ¿cierto? Esto no lo tenemos claro y sería importante aclarar. Tiempos de coagulación normales, iones normales y una LDH normal. Como ya lo mencionaba antes, tiene una glucosa en ayunas elevada, mayor a 126, que pudiera corresponder pues, en un paciente que ya tenía diagnóstico, tenía una glicada muy limítrofe, y ya en estos valores casi que uno, pues, si fuéramos muy estrictos, tendríamos que hacer otra prueba para pensar que, para confirmar el diagnóstico de diabetes. Y al paciente se le hicieron unos marcadores tumorales que fueron negativos, que ya esto de los marcadores tumorales lo discutiremos un poco más adelante. Entonces, por esos episodios de cefalea y esa alteración en el examen neurológico, a este paciente se le hizo una resonancia contrastada de forma inicial, donde lo que vemos son estas lesiones. Podemos ver esta aquí en el hemisferio cerebeloso derecho, nuevamente en la corteza cerebral, y encontramos múltiples lesiones que no tienen una localización específica, que predomina la localización córtico-subcortical. Esta, por ejemplo, es más frontoparietal derecha. Vemos como, por ejemplo, esta que parece ser la más grande, tiene un componente quístico, sólido y algo de necrosis, es muy heterogénea. Hay unas que tienen marcado edema perilesional como esta, pero otras, como por ejemplo la del cerebelo o esta, la del giro derecho, vemos como hay muy poco edema, y en este caso no hay ningún tipo de edema. Entonces, esta resonancia la lee y la interpreta radiología de esta forma, como múltiples lesiones supra e infratentoriales de distribución aleatoria de localización córtico-subcortical, que pudieran estar en relación con una neoplasia secundaria, que no está documentada hasta la fecha. Entonces, basado en esto, al paciente se le hace un TAC tóraco-abdominal, donde aquí vemos las imágenes más representativas. Inicialmente vemos pues, un mediastino en el cual no se observan marcadas alteraciones. No tenemos la ventana de pulmón, pero un parenquima pulmonar que estaba bien expandido y sin grandes lesiones, exceptuando esta lesión, esta masa de densidad de tejidos blandos paracardíaca, y específicamente en el lóbulo medio derecho, que como vemos acá, pareciera que está permeando el plano e invadiendo las estructuras cardiomediastínicas. Adicionalmente, se observaba otra lesión de similares características, densidad de tejidos blandos. También era masa porque era de 4 por 7 por 2.5 por 4.7, pero localizadas en el lóbulo inferior izquierdo. Esta masa paracardíaca izquierda medía 6.8 por 8 por 4.3 centímetros. Al paciente adicionalmente se le hizo una gamografía ósea, donde se lee como discretas lesiones con incremento de la actividad osteoblástica en el 5º y 11º arco costal del lado izquierdo. Entonces, en resumen, hasta el momento que tenemos un paciente que consultó por un cuadro principalmente neurológico, ausencia de síntomas respiratorios, 54 años, donde se encontraron unas lesiones cerebrales secundarias por diseminación hematógena con compromiso aleatorio supra e infratentorial, y adicionalmente unas masas de densidad de tejido blando en el lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior izquierdo, y como ya lo habíamos mencionado, seguramente un paciente que de base ya es diabético, aunque si fuéramos puristas tendríamos que hacer una segunda prueba y posiblemente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, cuando vamos a enfocar, vamos ahora a hacer el análisis de un paciente que tiene metástasis en el sistema nervioso central, lo primero que debemos tener en cuenta es que las etiologías más frecuentes van a ser el cáncer de pulmón en los hombres y el cáncer de mama en las mujeres. Otras etiologías podrían ser el carcinoma de células renales y el melanoma. Las metástasis en el sistema nervioso central pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿cierto? Pero van a tener una alta relación con la circulación, es decir, van a ser más frecuentes en zonas de circulación anterior y menos frecuentes en zonas de circulación vertebrovascular, con algunas excepciones muy puntuales. Siempre que tengamos un paciente con metástasis en el sistema nervioso central, el enfoque siempre va a ser basado en una muy buena historia clínica y en un buen examen físico, y dado a que estas son las neoplasias que con mayor frecuencia se asocian, siempre se debe realizar inicialmente una tomografía de tórax, y de acuerdo a si es positiva o negativa, pues si es negativa se solicitaría un TAC de abdomen y pelvis y una mamografía específicamente en las mujeres, ¿cierto? Definitivamente
los marcadores tumorales, pues importante para que quede la idea, y es que los marcadores tumorales no tienen ningún papel en el enfoque inicial de estos pacientes y por eso no se deberían solicitar de forma rutinaria. Entonces, cuando hablamos del cáncer de pulmón, lo primero que debemos conocer es que, de acuerdo a estadísticas mundiales de la OMS, específicamente Globocan 2018, el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente en el mundo. Hay aproximadamente 2.1 millones de nuevos casos y adicionalmente es la primera causa de muerte por cáncer. Se estima que 1 de cada 5 muertes por cáncer son generadas por el cáncer de pulmón. Y de acuerdo al Atlas del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia en el 2017, Colombia no es ajena a esa estadística. En nuestro país es el tercero y cuarta causa de cáncer, específicamente para los hombres y para las mujeres. Y nuevamente, aquí en Colombia también sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer. Es un cáncer cuya incidencia va aumentando con la edad y donde la mayoría de casos están entre los 55 y los 74 años. Recordemos que nuestro paciente tenía 54, o sea, cercano a esta estadística. El factor de riesgo más importante va a ser el hábito de fumar en el 90-95% de los pacientes, pero en el otro 5% restantes pudieron jugar otros factores de riesgo, ¿cierto? Respecto a la presentación clínica del cáncer de pulmón, como podemos ver, esta es una tabla que resume resume 3 cohortes en las cuales hay alrededor de 3.500 pacientes y como vemos, en un porcentaje considerable de pacientes, el cáncer de pulmón no genera ningún tipo de síntomas y no es infrecuente, es lo más frecuente que veamos en la práctica clínica que estos pacientes tengan consultas en momentos avanzados de la enfermedad donde son irresecables y pues lo cual empobrece altamente su pronóstico. Entonces, recapitulemos. Tenemos un paciente masculino, 54 años, un cuadro larvado de síntomas neurológicos y constitucionales y que no tenía ningún síntoma respiratorio, en quienes hicieron unas ayudas diagnósticas y documentamos una masa pulmonar en el lóbulo medio derecho y en el lóbulo izquierdo con densidad de tejidos blandos. Además de eso, que tenía una masa en el lóbulo medio derecho con bordes espiculados e invasión de estructuras cardiomediastínicas, con unas lesiones en el sistema nervioso central que nos las interpretan como secundarias, posiblemente que llegaron al sistema nervioso central mediante vía hematógena, que eran bilaterales y que eran supra e infratentoriales. Adicionalmente, unas lesiones osteoblásticas por gamografía en sexto y onceavo arco costal izquierdo. Entonces, pues eso nos ampliaba mucho la probabilidad pretest de que el paciente estuviera cursando con un cáncer de pulmón y cumpliendo con la estadística, como ya lo habíamos hablado. Sin embargo, cuando se hace la revisión con 3 radiólogos expertos, entonces, de las imágenes, cuando vemos pues específicamente las lesiones en el sistema nervioso central con neuroradiología, lo que observamos y la forma como se lee es que, bueno, esas lesiones, más que como unas posibles metástasis, lo que como se interpretan es como posibles focos de cerebritis de localización córtico-subcortical, lo cual, como ya lo mencionábamos, sugiere que son lesiones que llegaron al sistema nervioso central por diseminación hematógena, que tenían diferentes estadios. Había algunas que tenían edema, otras no, y también había algunas que presentaban calcificaciones, mientras que otras no. Y específicamente la revisión de las imágenes del tórax era muy llamativo que esas masas del lóbulo medio derecho y del lóbulo inferior izquierdo eran masas de muy baja densidad, adicionalmente tenían muy escaso realce con el contraste y que en el caso de tratarse de un cáncer de pulmón con metástasis del sistema nervioso central, era muy llamativo que no había ningún grado de compromiso nodal mediastinal o intratorácico para el grado pues, de extensión extrapulmonar del tumor, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ahí cuando hacemos esa pequeña pausa y esa revisión de la radiología, lo primero que nos debemos preguntar es, bueno, ¿existe realmente una entidad que pueda simular un cáncer de pulmón? Entonces, basado en posibles etiologías que generen compromiso pulmonar y del sistema nervioso central con un cuadro de evolución más larvado,
establecimos unas posibles, pues pueden existir unas posibles imitadores, ¿cierto? Esto los vamos a dividir como causas infecciosas y causas no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas vamos a encontrar hongos como el criptococo, el histoplasma, el paracoco, los coccidioides y las feoifomicosis como la cladofialofora o la Ocroconis gallopava, ¿cierto? Que pueden ser entidades que generan compromiso pulmonar, compromiso en el sistema nervioso central y un cuadro clínico más larvado. Respecto a las etiologías bacterianas, definitivamente Actinomyces, Nocardia y Rhodococcus son unas muy buenas opciones que expliquen este diagnóstico. Micobacterias, especialmente el Mycobacterium tuberculosis, parásitos como la paragonimiasis y finalmente imitadores o etiologías no infecciosas y especialmente enfermedades reumatológicas como la sarcoidosis, la enfermedad relacionada con IgG4, la vasculitis ANCA y nódulos reumatoides. En el abordaje iremos hablando un poco de cada una de ellas. Entonces, ¿qué hay en la literatura respecto a esto? Esta entidad sí existe, algo que imite el cáncer de pulmón, eso sí existe. Entonces, esto es una cohorte retrospectiva del MD Anderson Cancer Center en Texas, fue publicada en 1997. Es una recopilación pues, de 2.908 pacientes consecutivos en 3 años y todos eran pacientes que eran remitidos por impresión diagnóstica de cáncer de pulmón por clínica e imágenes. Todos estos casos eran valorados por radiología y pues se hacía revisión de imágenes y a todos se llevaban a biopsia, ya fuese por fibrobroncoscopia, guiada por TAC o por toracoscopia. ¿Qué se encontró? Que en esos pacientes que, como ya les decía, fueron 2.900 pacientes en quienes se sospechaba cáncer por clínica y por tomografía, 9 de cada 10, 93% definitivamente tenían cáncer, pero en ese más o menos aproximadamente 7% restante, habían otras etiologías, llamando la atención las etiologías infecciosas que correspondían a 37 pacientes. Adicionalmente, la presentación clínica de estos pacientes es que un tercio de los pacientes eran asintomáticos y el restante, pues los otros 2 tercios sí podían presentar tos, fiebre y dolor torácico. La mayoría de pacientes, cuando se revisaba la imagen, presentaban un nódulo único, lesiones cavitadas o presentaban masas lobuladas. Ellos también intentaron establecer si había algún hallazgo imagenológico o algún hallazgo clínico que pudiera hacer diferenciar entre si el paciente tenía una infección o si tenía un cáncer y realmente no encontraron ninguna diferencia. Cuando vamos al subgrupo de esos 37 pacientes que tenían cáncer, entonces encontramos que el principal aislamiento eran pues, etiologías micóticas, ¿cierto? 46% eran hongos, siendo el histoplasma capsulatum el más aislado, posteriormente coccidioides, posteriormente criptococo y finalmente aspergillus. La segunda entidad infecciosa más frecuente eran las micobacterias, especialmente el Mycobacterium tuberculosis, seguido de las infecciones bacterianas como Fusobacterium, Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Enterobacter cloacae. Las infecciones parasitarias, y específicamente la dilofilariasis, era la menos frecuente de todas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Que es un 1.3%, eran 37 pacientes de una cohorte de 2.900, sin embargo, definitivamente hacer el diagnóstico de una enfermedad infecciosa en lugar de un cáncer cambia totalmente el pronóstico y sobre todo cambia totalmente el tratamiento de estos pacientes. Esta es una segunda cohorte, es una cohorte retrospectiva entre 2003 y 2013, 804 pacientes que se llevó a cabo en el Hospital Universitario de Santa María de Río Grande del Sur en Brasil. Bueno, entonces en este caso, este grupo de pacientes, que ya lo decíamos, eran 804 pacientes, eran pacientes que tuviesen más de 30 años, nuevamente con clínica e imágenes sugestivas de cáncer de pulmón. ¿Qué encontraron ellos? Que en el 92% de los pacientes, similar a la cohorte del MD Anderson, se confirmaba el cáncer, pero en ese 8% restante, que eran 54 pacientes, el diagnóstico era de enfermedades benignas. Y cuando vamos a ese subgrupo de enfermedades benignas, encontramos que la mitad de los pacientes eran enfermedades infecciosas, seguidas pues, de otras etiologías como neoplasias benignas o de enfermedades inflamatorias. La presentación radiológica era un tercio de los pacientes tenían nódulo único
y un cuarto de los pacientes tenían una masa única. Cuando vamos a ver el análisis de la microbiología, esas causas infecciosas, la principal era la tuberculosis pulmonar, seguida de las micosis como conjunto, pero siendo más frecuente la paracoccidioidomicosis en un 30% y la criptococosis en un 3.7% de los pacientes. Entonces, nuevamente, reafirmamos lo que ya habíamos mencionado antes. Es un escenario que no se da de una manera frecuente, pero muy importante que el diagnóstico va a cambiar totalmente el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes. Y otra cosa que podemos también establecer es que existen diferencias en los aislamientos microbiológicos de acuerdo a la diferente geografía, ¿cierto? Mientras que en el MD Anderson, que la mayoría eran pacientes que vivían en el área urbana de Texas, la mayoría eran micosis. En Brasil, que pudiera ser un escenario similar al nuestro, la mayoría son tuberculosis. Casualmente, en esta serie de casos de Brasil, existe un caso muy similar al nuestro. Este caso era un paciente de 36 años. Ellos muestran varios casos ilustrativos de la serie. Este me llamó mucho la atención. Era un paciente de 36 años, fumador, que consultó por disnea, tos y pérdida de peso. Vemos nuevamente cómo hay una masa paracardíaca, en este caso izquierda, cómo se corrobora pues esa gran masa de bordes irregulares, parecía pues permeando también estructuras cardiomediastínicas y múltiples lesiones córticos subcorticales localizadas pues en los hemisferios de distribución aleatoria. En este caso, este paciente se le diagnosticó una criptococosis diseminada. Bueno, entonces, ya analizando las etiologías específicas, como es el caso de la tuberculosis, pues Colombia definitivamente es un país con alta endemicidad de tuberculosis, ¿cierto? La incidencia es de 36 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial. Y teniendo en cuenta que es un paciente diabético de base, hay que mencionar que estos tienen un riesgo relativo de 2 a 4 veces mayor de adquirir la infección con respecto a los otros. Otro factor de riesgo importante que tiene este paciente es el área de residencia. Digamos que en Medellín, este es un boletín epidemiológico del año pasado, del 2019, aunque son estadísticas pues propiamente del 2018, donde vemos cómo la incidencia de tuberculosis varía de acuerdo a los barrios y a las comunas, y específicamente San Javier, que es la comuna 13, tiene una incidencia de alrededor de 43 casos por 100.000 habitantes. Eso es más frecuente que pues es una incidencia más alta que Colombia y es una incidencia más alta que Medellín. No tan alto como Santa Cruz y la Candelaria, que semejan países del África subsahariana, pero digamos que es una enfermedad bastante frecuente en el medio en el cual vive el paciente. Entonces, cuando vamos a analizar específicamente la tuberculosis y el compromiso que tiene nuestro paciente, esa masa posiblemente pudiera corresponder a un tuberculoma, ¿cierto? Los tuberculomas ocurren en el 6 al 9% de los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar y son lesiones que tienden a predominar en los lóbulos medios y en los lóbulos superiores. Estos pueden tener unos tamaños tan diferentes como menores a 1 centímetro hasta mayores a 10 centímetros. Hay una cohorte de 45 pacientes con tuberculosis pulmonar y específicamente con tuberculomas, donde la mitad de los pacientes llamativamente eran completamente asintomáticos respiratorios. La mayoría de veces los tuberculomas tienden a ser únicos en lugar de múltiples, pero en cambio en esta cohorte la mayoría no sobrepasaban los 3 por 2 centímetros. Cuando vamos a ver la tuberculosis con pues, el compromiso del sistema nervioso central por tuberculosis, vemos que esta principalmente tiende a dar un compromiso más meningio, pero también puede dar un compromiso vascular, puede dar hidrocefalia y finalmente puede dar tuberculomas. El compromiso en el sistema nervioso central realmente no es tan frecuente, solamente es el 1% del total de las tuberculosis. Lo que pasa es que como la tuberculosis es una enfermedad tan frecuente, ese 1% pudiera ser una cantidad de pacientes significativa. Siempre que la mayoría de veces, 75% de veces, pues el 75% de los casos que un paciente tiene una tuberculosis meningia, tiene un compromiso extrameningio y generalmente es pulmonar, lo cual pudiera estar enmarcado en el cuadro de nuestro paciente.
La clínica de la tuberculosis meningia realmente es muy variable, el compromiso es y los síntomas son muy larvados como los de nuestro paciente. Y algo bien importante es que esto es una cohorte pues, algo bien importante son los hallazgos en la imagen, ¿cierto? Esto es una cohorte de pacientes que eran no HIV y en la resonancia los pacientes tenían en un 37% tuberculomas y en un 19% de tuberculomas sin meningitis, como pudiera ser el caso de nuestro paciente, ¿cierto? Esas imágenes pudieran ser este 20%, o sea que no es un hallazgo infrecuente encontrar masas asociadas a tuberculosis en el sistema nervioso central. Respecto al compromiso óseo, tratando de tener una etiología que explique pues, todos los síntomas y toda la clínica de nuestro paciente, la mayoría de compromiso óseo por tuberculosis es entre un 30 y un 50% en columna, ¿cierto? Existen otras presentaciones de tuberculosis ósea menos frecuente, pero hay que conocer que la tuberculosis realmente puede dar un compromiso óseo en cualquier hueso sin importar el mismo. Cuando hablamos de la tuberculosis con compromiso costal, que era específicamente el caso de nuestro paciente, esta tiende a ser muy infrecuente y en los casos que hay reportados en la literatura, la mayoría de veces se describen como abscesos fríos o masas en el tórax. Entonces, estas son algunas de las imágenes. Vemos aquí un paciente con tuberculomas, nuevamente masas de bordes irregulares, tienden a predominar un poco entre los lóbulos medios y los lóbulos superiores. Nuevamente aquí estas masas localizadas en los lóbulos medios. También puede haber lesiones en el sistema nervioso central como hallazgo único sin compromiso meningio. Y esta es un paciente que tenía un compromiso costal, que como ya lo decía, generalmente tiende a producir abscesos fríos y masas, ya sea en la mama o en la región anterior del tórax, que no parecía ser la historia de nuestro paciente. Pues siguiendo con las posibles etiologías, seguimos con la histoplasmosis. El principal factor de riesgo para la adquisición de la histoplasmosis es la inhalación de esas estructuras micóticas que se encuentran en el guano de las aves, los murciélagos, y específicamente en descomposición y mezcla con tierra. Esto va a ser bien importante porque pues, se debería indagar en la historia clínica si el paciente tuvo exposiciones, ya sea en su medio laboral o en actividades recreativas. Generalmente son las personas que se dedican pues, a espeleología y específicamente en la parte laboral son los que se dedican a la parte de demolición. No parecía ser este el caso de nuestro paciente, que digamos que se dedicaba a la parte de obra blanca, que como son pues, los zócalos, pues no tiene que ver tanto como con demolición y como con posible exposición. Sin embargo, en las cortes existe un grado de pacientes que no tienen estas exposiciones y esto en gran medida se puede explicar por la latencia que tiene y que puede llegar a tener la infección, ¿cierto? Entonces, las manifestaciones clínicas de la histoplasmosis son muy variadas. Digamos que la mayoría de pacientes son infecciones agudas primarias que tienen un curso asintomático o un síndrome pseudogripal autolimitado y mucho menos frecuente las formas subagudas y crónicas. En el llegado caso de que nuestro paciente fuera una histoplasmosis, este sería pues, un subtipo de diseminada progresiva subaguda que generalmente se da en escenarios de inmunosupresión como HIV, trasplante o neoplasias hematolinfoides y algunos casos también descritos de diabetes. Entonces, como el histoplasmosis y el compromiso pulmonar y el compromiso inicial también. Entonces, este es la encuesta colombiana de histoplasmosis, eran 434 pacientes, la mayoría, 80%, tenían fiebre y síntomas constitucionales, muy similares pues, a lo que expresaba nuestro paciente. Algo bien importante, y es que en esa media del tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, ocurrieron más o menos, pues la mediana eran 6 meses en los pacientes específicamente no inmunosuprimidos no VIH como los diabéticos, así lo clasificaban en esa cohorte, y pues lo cual correspondía al tiempo de evolución de la clínica de nuestro paciente. Cuando ya nos desplazamos al subtipo de subaguda, generalmente estos pacientes tienden a ser más asintomáticos y solamente la mitad o menos pueden llegar a reportar fiebre o pérdida de peso y en algún momento, pues, y fiebre en algún momento del cuadro clínico, lo cual, pues, puede ser también compatible, son enfermedades que pueden llegar a tener ese comportamiento larvado. Respecto a las imágenes,
en el tórax específicamente tienden a asemejar mucho a la tuberculosis con ese compromiso en los lóbulos superiores con cavitaciones y fibrosis. Y respecto a la formación de nódulos o masas, esta encuesta colombiana de histoplasmosis realmente de esos 434 pacientes mostró que era infrecuente, solamente 2 pacientes. El compromiso del sistema nervioso central por histoplasma realmente puede ocurrir en pacientes, pues es más frecuente que ocurra en pacientes inmunosuprimidos, pero 1/3 de los pacientes pueden ser en pacientes aparentemente inmunocompetentes. Cuando vemos esta encuesta colombiana de histoplasmosis, vemos que realmente el compromiso del sistema nervioso central por histoplasma no es tan frecuente, 2.3% de esos 434 pacientes, aunque algunas otras cohortes han llegado pues a números un poco más altos como el 5 o incluso hasta el 20%. Esta enfermedad tiende a manifestarse como meningitis crónica, cerebritis y hasta una quinta parte de los pacientes pueden tener esos histoplasmomas o lesiones ocupantes de espacio. Generalmente estos pacientes se manifiestan como cefalea, como el nuestro, pueden tener 1/3 focalización. Y algo bien importante, y es que muchas veces la mayoría de los pacientes, los síntomas neurológicos son la manifestación inicial de la enfermedad, ¿cierto? Y otra característica que encontramos en otro estudio de cohorte es que una cantidad no despreciable, 42% de los pacientes pueden tener unos síntomas, incluso neurológicos, tan larvados como más de un mes e incluso más de 25 semanas, que es uno de los puntos de corte que ellos eligen. Algo que pudiera ser compatible con la clínica de nuestro paciente, ¿cierto? Respecto al compromiso óseo por histoplasma, hay que aclarar que es diferente el compromiso óseo al compromiso de la médula ósea, ¿cierto? El compromiso de la médula ósea que puede ocurrir con relativa frecuencia, mientras que el compromiso óseo realmente es muy infrecuente y hay muy pocos casos en la literatura reportados. Sí es muy común específicamente en la histoplasmosis africana, que es causada por el histoplasma capsulatum variedad du Boisi, pero digamos que esto ocurre en el África Central y en la zona sur de África, pues sobre todo en la República Democrática del Congo y los países cercanos es donde hay más reportes y pareciera ser que este no es el caso pues de nuestro paciente. Entonces aquí vemos en el sistema nervioso central nuevamente lesiones, distribución aleatoria, algunas de ellas corticosubcorticales, talámicas, núcleos de la base, realmente no existe una especificidad, pues una localización específica de las mismas. Aquí vemos también cómo puede llegar a comprometer el tallo. Vemos aquí cómo hay un histoplasmoma, que es una masa en un paciente que ya tenía pues un enfisema grave, pero en la cual uno pudiera, seguramente por el hábito de fumar, uno pudiera pensar que es un cáncer, pero finalmente cuando se biopsió resultó siendo esa masa heterogénea de bordes irregulares, resultó siendo un histoplasmoma. Este es un caso, como ya les decía, es muy infrecuente el compromiso óseo por histoplasma. Esta es una lesión líptica en un paciente joven en el húmero, donde vemos pues que finalmente se aisló histoplasma. Y esta, que es un caso de una histoplasmosis africana, que es la que realmente produce compromiso óseo, donde aquí vemos algo de edema de tejidos blandos y sobre todo es una lesión que está invadiendo y que está erosionando la cortical de este fémur, en este caso pues era un niño. Generalmente la histoplasmosis africana tiende a comprometer mucho el tejido, además de los huesos, los tejidos blandos como los músculos, tejido celular subcutáneo y da muchas lesiones en piel, que no era el caso de... Cuando estamos hablando entonces de la siguiente etiología, que es la paracoccidoidomicosis, ya conocemos pues que esta micosis es restringida a un pequeño grupo de países que generalmente cuentan con bosques tropicales y subtropicales. Es bien importante que la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad tienen exposiciones laborales y sobre todo a la agricultura de estas plantas. No parecía ser el caso de nuestro paciente, ¿cierto? El espectro clínico nuevamente es muy variado, pero la mayoría de pacientes que tienen paracoco tienden a tener un curso de evolución crónico, siendo el grupo de 30 a 60 años el más frecuente, como en el caso de nuestro paciente, y pudiendo dar la enfermedad compromiso pulmonar, mucosa, adrenal y del sistema nervioso central. Entonces, respecto al compromiso pulmonar,
generalmente este es asintomático o oligosintomático o con una clínica realmente inespecífica. El paracoco en el pulmón por lo general da unas manifestaciones alveolares e intersticiales periliares que predominan en los lóbulos medios y los lóbulos inferiores, pero también se pueden formar masas o nódulos espiculados que tienden a imitar un tumor pulmonar, ¿cierto? La mayoría de estos pacientes se presentan con cefalea y con focalización, y bien importante, y es que la mayoría de los pacientes que tienen paracoco en el sistema nervioso central tienen alteraciones en la imagen del tórax, o sea, tienden a coexistir el compromiso de estos dos órganos. El neuroparacoco, a diferencia de, por ejemplo, la histoplasmosis o de la tuberculosis, tiende a producir más compromiso parenquimatoso y el 90% de las veces como un pseudotumor más que como un síndrome meningio, ¿cierto? Sin embargo, cuando vemos esta que es una cohorte en la cual recopilaba 352 casos de paracoco, el compromiso del sistema nervioso central realmente no lo cuantifican, sino que lo ponen como otros y de que es menor al 2% de los casos. En la resonancia, el neuroparacoco se pudiera ver como pseudotumores, como ya lo veíamos, los cuales son lesiones que son redondas de cualquier localización, hipo o hiperintensos, la mayoría de veces son múltiples, 3 o más, como el caso de nuestro paciente, de tamaños mayores a 2 centímetros y la mayoría de veces con realce del anillo. Cuando vamos a ver el compromiso óseo por paracoco, este está documentado, pero nuevamente es muy infrecuente, menos del 2%, y el compromiso que puede llegar a producir son esas lesiones líticas con o sin anillo escleroso. Esta es una imagen de una lesión lítica por paracoco en el peroné distal de este paciente. Y nuevamente aquí vemos, este es más el compromiso agudo por paracoco, que es infiltrado mixto en alas de mariposa, pero que también puede generar unas masas irregulares de predominio de los lóbulos inferiores con bordes espiculados que pueden semejar una neoplasia. Y en el sistema nervioso central, nuevamente esas lesiones que pueden ser muy variables y realmente no existir ningún hallazgo específico radiológicamente de las mismas. Listo. Otra etiología a considerar en este paciente es la criptococosis. Entonces, recordemos que la criptococosis vamos a tener el criptococo especie neoformans y específicamente la variedad neoformans y la variedad Gatti son las que más se describen en la literatura. En nosotros también tenemos una que es la variedad Gruby, que es una mezcla de estas dos, ¿cierto? Entonces recordemos que por donde se adquiere el criptococo, generalmente el criptococo variedad neoformans se va a encontrar en el guano, en los árboles en descomposición y en la madera, que pudiera ser nuestro paciente que trabajaba con zócalos, ¿cierto? Y el criptococo variedad Gatti, el neoformans variedad Gatti, generalmente lo encontramos en el eucalipto y en otros árboles como abetos, arces, robles y otras plantas coníferas. Nuevamente las manifestaciones clínicas son muy variadas. El criptococo puede comprometer cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente tiende a comprometer más el pulmón, que es por donde ingresa, y el sistema nervioso central. Si bien la inmunosupresión es un factor de riesgo para diseminación, una quinta parte de los pacientes son aparentemente inmunocompetentes y no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, cuando vamos a ver el compromiso inicial y pulmonar por criptococo, ya decíamos, cualquier órgano se puede comprometer por criptococo, pulmonarmente este se puede manifestar como nódulos o masas únicos o múltiples, pueden dar consolidaciones lobales o segmentarias o neumonías intersticiales. Algo bien importante es que la variedad Gatti tiende a producir con mayor frecuencia grandes masas, que serían pues masas, incluso hay un caso reportado en la literatura donde aparentemente simulaba, era una masa tan grande en los lóbulos superiores, pues en uno de los lóbulos superiores que simulaba un tumor de Pancoast. No sé qué pasó, no sé por qué aparecieron esas líneas. Bueno, respecto al compromiso del sistema nervioso central, entonces la mayoría de veces da meningitis, ¿cierto? Y sobre todo... María Fernanda podría apagar el micrófono, gracias. Bueno, y en
respecto, como ya lo mencionábamos, de compromiso en el sistema nervioso central, la mayoría de veces es meningitis, pero también puede haber criptococomas cerebrales y granulomas medulares. De acuerdo a esta encuesta nacional de criptococo, definitivamente el compromiso del sistema nervioso central es muy frecuente, más del 80% de los pacientes. Sin embargo, cuando vamos a ver el grupo de compromiso simultáneo, sistema nervioso central y pulmón, es solamente el 1%, el 1.3% de los pacientes. Hay otras cohortes donde cuando la etiología es por un neoformans variedad Gatti, puede ser tan alta la coexistencia pulmón-sistema nervioso central como el 81% de los pacientes. Generalmente estos se manifiestan con cefalea y fiebre como nuestro paciente y radiológicamente los criptococomas pueden ser únicos, múltiples y con cualquier localización. El compromiso óseo por criptococo no es tan frecuente tampoco y generalmente se llegan a producir lesiones osteolíticas de uno o varios focos. La mayoría de veces los huesos comprometidos son las vértebras, pero hasta el 8% puede ser un compromiso costal, como era el caso de nuestro paciente. Entonces, este es un estudio clásico del 95, bien interesante, en el cual comparaban la variedad neoformans con la variedad Gatti, ¿cierto? Y ellos, ¿qué encontraron? Que el criptococo neoformans variedad Gatti tiende a predominar primero en pacientes inmunocompetentes, segundo que fueran trabajadores o residentes de áreas rurales, que fuera más frecuente en hombres, y lo más chévere pues que ellos encontraron es que en las tomografías de cráneo tienden a producir más masas parenquimatosas y en la radiografía de tórax también tienden a producir más masas, pues como podemos ver con una diferencia marcada entre el Gatti y el neoformans. Estas son entonces varias imágenes. Este es un paciente con un compromiso óseo por criptococo. Decíamos que las más frecuentes son las vertebrales. Esta es un criptococoma que nuevamente, como ustedes pueden ver, puede ser una masa con bordes espiculados irregulares. Ya habíamos visto también una de las imágenes iniciales. Y aquí nuevamente unas lesiones en el sistema nervioso central que también pueden semejar a las de nuestro paciente. Existen otras infecciones, pero como vimos en las cohortes, son mucho menos frecuentes. Nocardia es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta siempre. 1/3 de los pacientes son inmunocompetentes y ellos muchas veces tienen ese antecedente de consumo de licor o diabéticos, como en el caso de nuestro paciente. 1/3 de los pacientes, la nocardiosis es diseminada y la mayoría de veces tiende a comprometer el sistema nervioso central. ¿Qué tiene a favor de nocardiosis en nuestro paciente? Que la nocardiosis crónica generalmente tiende a tener un compromiso pulmonar indolente, pudiendo formar nódulos, masas o cavernas, como era el caso de nuestro paciente. Sin embargo, en el sistema nervioso central, esta tiende a producir unos abscesos cerebrales más grandes y con marcado realce en anillo, pues casi que en el 100% de los pacientes, hallazgo que no se presentaba en nuestro paciente y por eso digamos que además de ser menos frecuente, estos hallazgos pues le restaban la probabilidad pretest de que este fuera el diagnóstico. Adicionalmente, en los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central, que tienen nocardiosis diseminada, la mayoría de veces tienen compromiso de otros órganos, sobre todo pues de la piel y de la retina. Otros diagnósticos como la actinomicosis por el consumo de alcohol y no sabemos si tenía mala higiene oral, a tener en cuenta pues es porque también es muy frecuente que produzcan hallazgos en el tórax y en el sistema nervioso central muy similares. Sin embargo, ya de por sí la actinomicosis es ya en nuestra era es muy poco frecuente y en el sistema nervioso central mucho menos infrecuente. Otra cosa que encontré fue que generalmente en las diferentes cohortes, en una cohorte de más de 100 pacientes con compromiso del sistema nervioso central, el diagnóstico medio es más o menos de 2 meses como máximo 3 meses, que no era el cuadro clínico de nuestro paciente. Ya otros diagnósticos como coccidoidomicosis, blastomicosis son muy raros o nulos en nuestro medio. Mucormicosis no tiene un curso de 6 meses, tampoco es un paciente que está en una cetoacidosis diabética. Las feoifomicosis o la aspergilosis invasiva no corresponden a no corresponden al grado de inmunosupresión de nuestro paciente. Parásitos como la paragonimiasis, que es otro diagnóstico a tener en cuenta, es una zoonosis relacionada con la manipulación y consumo de cangrejos de agua dulce, que tampoco corresponde posiblemente a nuestro paciente.
Y las enfermedades autoinmunes reumatológicas que ya mencionábamos, pues definitivamente no contamos con otros hallazgos clínicos que la sugieran. Entonces, ¿cuál es el análisis final del caso? Entonces, pues finalmente, pues, después de revisar todo lo que hemos hablado, lo más probable, pues, y teniendo en cuenta la epidemiología y como vimos las cohortes de cada 10 pacientes en los cuales por clínica y por imagen se sospecha un cáncer de pulmón, definitivamente resulta siendo un cáncer de pulmón. Entonces, por eso es que el diagnóstico de cáncer de pulmón con compromiso metastásico a hueso y a sistema nervioso central sigue siendo uno de los principales a tener en cuenta. Y otra opción pudiera ser, como ya lo veíamos, sería el compromiso que fuera un compromiso infeccioso que estuviese simulando un cáncer de pulmón con una infección primaria pulmonar con diseminación hematógena al sistema nervioso central y a hueso, teniendo en cuenta la epidemiología y la probabilidad de que el microorganismo invada el sistema nervioso central. Yo las coloqué en el siguiente orden. Entonces, que fuese una infección por Mycobacterium tuberculosis, que fuese una infección por un Cryptococcus neoformans y específicamente de la variedad Gatti, que fuese un compromiso por histoplasma, y algo muy importante y perfectamente descrito en la literatura es que pudiese haber algún grado de coinfección, pudieran aislarse varios gérmenes en esto. Otra opción muy posible en este paciente también es que hubiese, además de un cáncer de pulmón de base, una infección, y esto también es perfectamente descrito en la literatura. Si bien, como yo lo decía, no conozco, desconozco cuál fue el desenlace del paciente, se plantea en el resumen que se le hizo una ayuda diagnóstica, ¿cierto? Y en este caso yo diría que para tratar de establecer el diagnóstico y por ley de Sutton, que es un mito urbano, y en este caso sería hacer una biopsia de esa masa paracardíaca derecha. Muchas gracias.